que sacó el tema fue el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, cuando anunció de que los gobiernos provinciales y hasta los privados podían intentar hacer gestiones por las vacunas. Bueno, el primero fue Rodríguez Larreta, ¿no? Después decidió, creo, si no me equivoco, Cornejo, Schiaretti en Córdoba. Sí, es cierto. Y ahora el gobernador de la provincia de Buenos Aires, me llama la atención, ¿no? Porque son difíciles ese tipo de negociaciones, casi nulas en este momento, para poder llegar a buen término. En este momento. En este momento, bueno, sí. La pandemia no va a empezar y a terminar no. en el año 2021 y eso es lo que están evaluando precisamente en la provincia de Buenos Aires. Las vacunas van a ser necesarias también en el 2022. Probablemente también en el 2023, y en este sentido hay que avanzar con negociaciones trabajando en eso. Más allá de la coyuntura. La coyuntura hoy es la que conocemos, las vacunas llegan a instancias del gobierno nacional, el gobierno nacional las distribuye en el resto del país. Pero hace un poquito de ruido en este momento, ¿no? Político, digo, en donde algunos se centran que la política sanitaria tiene que estar en manos del gobierno nacional. Y se miró con cierto recelo cuando algunos otros gobiernos quieren, autónomos, quieren hacer su propia política, que el gobernador Kicillof, que se entiende que está alineado en el mismo lugar. Probablemente estemos iniciando otra etapa. Pensemos que hace un año ni siquiera soñábamos y parecía una utopía un plan de vacunación como hoy estamos atravesando en la República Argentina y en el mundo, ¿no? Probablemente aquellos que tienen que gestionar la pandemia, vos bien lo decías, la pandemia se gestiona a nivel nacional, las políticas son nacionales, pero en consenso con los gobernadores, y hay consenso con los gobernadores y con el jefe de gobierno porteño en que empieza otra etapa de la pandemia en donde los estados provinciales y la ciudad de Buenos Aires también pueden pensar en planes sanitarios para sus estados. A ver, pero ¿cuál es la idea de Kicillof con Es esto? interesante en principio la intervención de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, porque ingresa un proyecto. No, pero aparte no puede la provincia de Buenos Aires negociar con laboratorios o con estados si no es con la autorización de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Ingresó este proyecto por la Cámara de Diputados. Es muy similar a los proyectos que habitualmente la provincia de Buenos Aires utiliza para tomar deuda. Esto requiere reasignaciones de partidas y en este sentido se autoriza al Ministerio de Economía a, en caso de que se avance con un acuerdo, pensar precisamente en la reasignación de partidas para adquirir vacunas. Es el puntapié inicial. Es muy interesante que se debata en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y yo insisto siempre con lo mismo, hay que dimensionar la provincia de Buenos Aires, son 17 millones de habitantes, se la suele comparar con la ciudad de Buenos Aires, 3 millones de habitantes, no se puede comparar tampoco la dimensión, es un país, exactamente, y en este sentido el debate es interesante por un lado porque no es una decisión que toma el gobierno de la provincia, no es que Kicillof decidió comprar vacunas o negociar vacunas en el exterior, lo que hizo es enviar un proyecto de ley a la legislatura de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Las representaciones políticas lo van a, en todo caso, debatir y en todo caso se avanzará. Mientras tanto, también Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, negocia la adquisición de vacunas. Se reunió hace poco más de 2 semanas con Mary Kay Carlson, la encargada de negocios de la embajada estadounidense aquí en nuestro país. Es más, están hablando hasta de un posible viaje de Horacio Rodríguez Larreta a Estados Unidos. Se mezclan cuestiones políticas y sí, claramente, las diferencias entre Kicillof y Larreta son muy conocidas. Igual es interesante que lleguen vacunas por donde sea, ¿no? O sea, es interesante, y es interesante también que se empiece otra etapa, porque si no siempre pensamos que esto es estático. Si hay algo que no es estático, es la pandemia. Si hay algo que no es estático, son las decisiones políticas en torno a la pandemia. Este momento de la pandemia con un bombero que es el Estado Nacional, para apagar el incendio de lo que es la urgencia, pero también, como decís vos, una mirada estratégica, tanto del gobierno de la ciudad como del gobierno de la provincia de Buenos Aires o del gobierno que sea, pensando en que esto no se termina ahora, ¿no? Esto empieza ahora. Esto empieza ahora y probablemente en una tercera etapa las vacunas se comercialicen en las farmacias. Digo, también tenemos que... Se van a fabricar en la Argentina. Bueno, en esta instancia, insisto con esto, son decisiones políticas similares, se podría decir, de Larreta y de Kicillof, con recorridos diferentes. Larreta directamente hacia la Embajada de Estados Unidos, con una mirada estratégica del jefe de gobierno porteño, que es obtener vacunas
por parte de Estados Unidos, hablamos de Pfizer, de Moderna, y la otra mirada, la de Kicillof, enviar un proyecto a la legislatura para abrir la negociación. ¿Con qué laboratorios, con qué estados? Bueno, se empezará a pensar cuando este proyecto, si es que ocurre, sortee con éxito su paso por la legislatura bonaerense. Muchas gracias.